El horror no siempre nace de la nada. Muchas veces germina en el silencio, en la sombra de una infancia rota que permanece oculta tras una máscara de normalidad. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, no surgió de un vacío. Fue moldeado por un pasado marcado por la soledad, la incomunicación y un interés inquietante por la muerte que comenzó a manifestarse desde sus primeros años. Su historia no es solo la de un asesino en serie, es el relato sombrío de una mente atrapada en un laberinto de tormentos internos, un perfil oculto que nos invita a explorar las raíces del mal en su forma más pura y perturbadora. Nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Jeffrey Lionel Dahmer tuvo un inicio de vida complicado. Prematuro y con problemas médicos, su fragilidad física se convirtió en el primer obstáculo que enfrentó. Su familia, lejos de ser un refugio cálido, se tornó en un espacio tenso y fracturado. La relación entre sus padres era distante y conflictiva. Su madre, Joyce, luchaba contra episodios de depresión profunda y ansiedad, mientras su padre, Lionel, estaba ausente emocionalmente, sumergido en sus propios problemas personales. Esta dinámica familiar creó un entorno donde Jeffrey creció sin el soporte afectivo necesario para un desarrollo saludable. Desde niño, Dahmer mostró signos de aislamiento. Era un niño introvertido que no encontraba compañía ni comprensión en su entorno. En la escuela, su desempeño académico era irregular, pero más que eso, era rechazado por sus compañeros, lo que profundizó aún más su sentimiento de soledad. Sin embargo, lo que realmente comenzó a llamar la atención fue su macabra fascinación por la muerte y la descomposición. A temprana edad, comenzó a coleccionar animales muertos que encontraba en la calle y experimentaba con ellos, tratando de entender el proceso de la muerte. Esta conducta, alarmante y poco común en un niño, era un reflejo precoz de la oscuridad que se estaba gestando en su interior. La ruptura definitiva en su vida familiar llegó con el divorcio de sus padres cuando tenía 18 años. Este evento, lejos de ser solo un cambio estructural, representó la pérdida total de un núcleo emocional que ya de por sí era frágil. Tras la separación, Dahmer se vio obligado a mudarse con su padre, con quien la relación era distante y fría. La falta de comunicación y apoyo afectivo se volvió aún más evidente. Fue en ese momento, en la transición hacia la adultez, cuando Dahmer cometió su primer asesinato. En junio de 1978, asesinó a Stephen Hicks, un joven que se ofreció a llevarlo en auto después de una fiesta. Este crimen marcó el inicio de una escalada violenta y perturbadora que lo llevaría a convertirse en uno de los asesinos más notorios de Estados Unidos. Durante los años siguientes, Jeffrey Dahmer llevó una doble vida. Por fuera, parecía una persona común y corriente, con trabajos esporádicos y relaciones superficiales. Pero en la privacidad de su apartamento se escondía un mundo de horrores inimaginables. Su obsesión por controlar y poseer a sus víctimas se tradujo en actos de secuestro, tortura, necrofilia y canibalismo. Estos comportamientos eran una expresión extrema de su necesidad de dominar y preservar la compañía humana, un intento enfermizo de llenar el vacío emocional que lo consumía desde niño. La naturaleza meticulosa de sus crímenes revela a un hombre con una mente perturbada pero calculadora, capaz de planear y ocultar sus acciones durante años sin levantar sospechas. Un factor crucial que se ha analizado en el estudio de su perfil psicológico es la ausencia de vínculos afectivos saludables durante su infancia y adolescencia. La depresión y los trastornos emocionales de su madre, sumados a la distancia y falta de afecto de su padre, contribuyeron a un desarrollo emocional deficiente. Sin la intervención adecuada, la combinación de soledad, trauma y patologías mentales creó un caldo de cultivo para que Dahmer desarrollara comportamientos antisociales
y una incapacidad para empatizar con sus semejantes. A pesar de haber sido arrestado por consumo de alcohol y haber enfrentado problemas legales menores, ninguna autoridad o entorno social logró identificar a tiempo las señales de alarma que indicaban su creciente peligrosidad. En el verano de 1991, la pesadilla llegó a su fin cuando una de sus víctimas logró escapar y alertar a la policía. Al entrar a su apartamento, los agentes se encontraron con una escena dantesca: restos humanos almacenados en su nevera, fotografías explícitas y objetos que documentaban la magnitud de sus atrocidades. El impacto fue tan profundo que sacudió no solo a la comunidad de Milwaukee, sino al mundo entero. Durante el juicio, Dahmer se mostró frío y calculador, describiendo con detalle sus crímenes sin mostrar remordimiento genuino. Su confesión fue tan perturbadora que puso en evidencia la profundidad de su trastorno y la desconexión absoluta con la moralidad. Pese a la monstruosidad de sus actos, la historia de Jeffrey Dahmer nos invita a reflexionar sobre los límites entre la naturaleza y la influencia del entorno en la construcción de un criminal. La combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales que marcaron su infancia y adolescencia crearon una tormenta perfecta que explotó en violencia y horror. Su vida y sus crímenes son un caso paradigmático para la psicología criminal, pues revelan cómo las heridas invisibles pueden transformarse en cicatrices que delinean el perfil de un asesino. Si este perfil te está atrapando en sus sombras, no olvides suscribirte a La Lupa del Crimen para descubrir más historias donde desentrañamos las raíces ocultas de la mente criminal y entender qué impulsa a personas como Dahmer a cruzar el límite de la humanidad. Finalmente, la muerte de Jeffrey Dahmer en prisión en 1994, a manos de otro reo, cerró un capítulo, pero dejó abierta una ventana inquietante hacia el análisis del mal en su forma más humana y aterradora. Su vida es un recordatorio brutal de que el abandono emocional, la falta de contención familiar y la ausencia de intervención temprana pueden incubar monstruos que caminan entre nosotros, ocultos bajo la apariencia más común. Esta historia no solo es un relato de terror, sino también una advertencia sobre la importancia de comprender y atender las heridas psicológicas desde la infancia, porque detrás de cada criminal hay un pasado que merece ser examinado para prevenir que la oscuridad vuelva a ganar terreno. Si esta historia te ha impactado, no olvides dejar tu like, comentar qué te ha parecido y compartir para que más personas puedan adentrarse en estos perfiles, donde la psicología y el crimen se entrelazan en un susurro inquietante que jamás debería ser olvidado.